Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio denominado Sidnova Talks, este espacio donde de viva voz escuchamos todo el conocimiento que tienen los generadores de grandes conocimientos en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a un gran amigo, a un gran aliado ya de aquí del Sidnova, de aquí de Hidalgo. Me refiero al maestro Joshua Muñoz. Joshua, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy feliz de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto estar con todos ahí en Citnova y bueno, ahora aquí virtualmente, pues yo muy contento de participar en Citnova Talks. Así es, no al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación del día de hoy. Bueno, a Joshua seguramente a algunas personas ya les suena porque pues nos ha acompañado ya en algunas actividades. Lo tuvimos hace poco en el taller de Nuestros Cielos, Ventanas al Universo, que estuvo muy padre. Realizamos una observación astronómica y todo esto, ¿por qué? Porque pues Joshua precisamente es delegado en México de la International Dark Sky Association. Asimismo, él es coordinador del proyecto Parque Internacional de El Cielo Oscuro. Pero bueno, les voy a platicar un poquito de él. Asimismo, es licenciado en Ciencias de la Tierra por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Entonces, quiero, bueno, ahorita tú mejor platícanos un poquito de lo que haces, del proyecto que tenemos aquí en Hidalgo, que también fue muy importante. Es un proyecto, pues, que hace poquito, ¿verdad? Tuvimos una inauguración. Entonces, platícanos si quieres un poquito y ya de ahí nos vamos de lleno a la plática, Joshua. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por la presentación y otra vez muchas gracias a todas las personas que trabajan en Citnova. Siempre nos han apoyado muchísimo en pues, todos los proyectos que estamos desarrollando y uno de ellos pues es justo este proyecto del Parque Internacional de Cielo Oscuro en Peña del Aire, en Huasca de Ocampo, que es un esfuerzo por parte, bueno, impulsado por el Geoparque de la Comarca Minera. eh, y por un equipo de la UNAM, del Instituto de Geofísica. Pero bueno, a partir de diferentes acercamientos con Citnova, pues hemos obtenido avances muy significativos rumbo a la certificación de este que planea ser un lugar en donde las personas, en donde todos podamos ir a maravillarnos con los cielos estrellados que pues lamentablemente van perdiendo terreno frente a las ciudades que pues aumentan cada vez más. Entonces, Claro. bueno, lo que estoy muy emocionado porque eso tiene 2 semanas que estuvimos justo allá en Peña del Aire, en Huasca de Ocampo, con el equipo de Citnova, el equipo de Geoparque, de la UNAM, y una invitada muy especial por parte de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, Betty Maya Food, quien es la directora de vinculación. Entonces, pues celebramos un convenio que me emociona mucho, que es la donación de 3 telescopios para seguir pues aumentando la cultura científica en torno a los cielos oscuros, los cielos estrellados. Y bueno, hay algunos que les gusta hacer la observación a simple vista, como a mí, pero hay muchos otros que les gusta justo tener estos instrumentos que permiten tener una visión más detallada de la multitud de astros que se encuentran en nuestros cielos, ¿no? Entonces, sin duda es un convenio entre UNAM y Citnova que ayuda mucho al proceso de certificación de este Parque Internacional de Cielo Oscuro. Y bueno, justo mencionar que este proyecto es fruto del trabajo de muchas personas. Yo nada más estoy aquí justo platicando que hay un poco en torno a este trabajo, pero hay muchas personas. Por ejemplo, quisiera mencionar en este pequeño espacio. Me gustaría dar un recuento de las personas que han participado, porque creo que es muy importante que se visibilicen también. Están, por ejemplo, Eric Gómez, él es también delegado en México de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro. También por parte del Geoparque tenemos al doctor Carles Canet, tenemos a Miguel Cruz, a Erika Salgado, quienes también han estado trabajando mucho en este proceso de certificación. Entonces, quiero agradecerle a todos ellos. Y por supuesto, ustedes también. Ahí está
estás tú, Carlos, por supuesto, pero también está Renata Hernández, Irma Hernández también, por supuesto el director general de Sidnova, el maestro Alonso Huerta, que ha dado todos los espacios, todos los apoyos que nosotros hemos solicitado. Entonces, mi total gratitud a ustedes. Y bueno, Claro justo que uno sí. de los temas que vamos a abordar el día de hoy, pues tiene que ver mucho con la noche, ¿no? Entonces, lo que me gustaría platicarles hoy es una cuestión relacionada con qué pasa hoy en día, dado que estamos perdiendo muchos espacios naturales, sí, tanto de día, pero también como de noche, ¿no? Entonces quisiera hablarles de la pérdida de la noche. No sé si querías comentar algo más, Carlos, perdón. No, 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 adelante, adelante. Justamente, pues como bien lo dices, ha sido un trabajo en conjunto que pues ha dado un proyecto bastante valioso, pues para, para el desarrollo de la comunidad, para Hidalgo y pues sobre todo para las personas que son quienes al final del día van a hacer uso y son quienes se permean y se empapan, ¿no? De este conocimiento. Entonces, pues yo le recuerdo al auditorio que puede realizar sus preguntas, sus comentarios aquí en la caja de preguntas y respuestas a quienes nos acompañan por Zoom y en comentarios a quienes nos acompañan por redes sociales. Entonces, con tu tema, la ciencia de la noche, Joshua, es un tema muy interesante, entonces arrancamos con él si quieres. Adelante. Ok, sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí voy. Ok, ahí está. Bueno, sí, me tomé la libertad de cambiar un poco el título de la charla. Eh, la original es La ciencia de la noche y ahora la he nombrado Estamos perdiendo la noche. Son dos temas que van de la mano y que parten de las premisas que, pues sí, hoy en día actualmente estamos perdiendo la noche, pero para poder rescatarla necesitamos una ciencia de la noche que se encargue de estudiar, de analizar, de comprender los fenómenos, tantos fenómenos que ocurren durante la noche, no solamente pues los puramente científicos astronómicos, sino también, por ejemplo, los sociales, todo lo que ocurre en las ciudades y también fuera de las ciudades durante la noche, muchas veces queda invisibilizado porque pues centramos nuestra mayor atención en cuando tenemos mayor actividad o una evidente mayor actividad que es durante el día, pero suceden cosas muy importantes durante la noche y existen diversos factores que están afectándola y que y por ejemplo los que vivimos en las ciudades, pues ya no podemos ver las estrellas como lo podíamos eh, hacer hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría hablarles primero de esta profecía cumplida. Había un filósofo, seguro a ustedes les suena, Séneca, que hace muchos años, hace cerca de 2000 años, un día de ocio, o más bien una noche de ocio, se puso a decir que en el futuro seguramente las personas ya no podrían ver las estrellas continuamente brillando sobre sus cabezas, entonces tenían que viajar a lugares muy remotos en la Tierra para admirarse con la belleza del cielo estrellado, ¿no? Y seguramente en ese entonces, pues muchos lo tiraron de a loco tal vez, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se van a ir las estrellas? Esto siempre va a durar, ¿no? Siempre van a estar ahí, es algo infinito. Pero pues la profecía hoy en día se cumplió. Y eso lo experimenté desde que yo era muy, muy chiquito. Crecí justo en Hidalgo, en el municipio de Singilucan, y ahí mis abuelitos vivían en un ranchito, y me gustaba mucho ir ahí porque aunque está relativamente cerca de la Ciudad de México, donde yo soy originario, durante la noche podía ver un cielo totalmente estrellado, oscuro, como el que podemos ver en esta maravillosa foto de Juan López, y era un espectáculo impresionante para mí y solamente podía verlo en esta parte, en Hidalgo, ¿no? Ya en la Ciudad de México, pues se veía algo como vemos en esta foto de Fernando Tomás, en donde pues, ni una estrella titilando en el cielo, ¿no? Entonces era muy curioso porque
me quedaba así horas tirado en el pasto viendo hacia el cielo y podía ver, pues sí, obviamente las estrellas, planetas, pero lo que más me llamaba la atención eran objetos moviéndose así en el firmamento, ¿no? Y yo creía que era así la prueba irrefutable de que seres de otras galaxias nos estaban visitando o estaban en el vecindario de la Tierra. Entonces, cuando regresaba a la escuela, les decía a mis compañeros todo lo que veía, ¿no? Que se dibujaba así una autopista de estrellas, como podemos ver aquí en la Vía Láctea, que veía ovnis en el cielo. Y obviamente nadie me creía porque todos estos niños pues veían diario un cielo como el que vemos en esta foto de la derecha, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo era niño, pues yo no lo identificaba conscientemente cuál era el problema, ¿no? Solamente yo tenía consciente de que pues, eran dos lugares totalmente diferentes y por eso su cielo se veía distinto. Sin embargo, pues ya después me di cuenta de que pues había un problema, ¿no? De que en las ciudades tenemos un exceso de iluminación. Em, con exceso me refiero a que al menos en las ciudades mexicanas aproximadamente el 30% de la iluminación artificial nocturna se emite hacia la atmósfera, hacia donde no la necesitamos, se desperdicia, ahí nadie la ocupa. Y bueno, a todos nuestros amigos que están conectados, muchas gracias por estar aquí y me gustaría pues preguntarles cómo ustedes ven el cielo de donde viven. Hay diferentes cielos que podemos encontrar. Por ejemplo, yo veo un cielo, diario veo un cielo así, ¿no? Sin estrellas, aquí se alcanza a ver algunos puntos, a veces veo los famosos tres reyes magos, pero nada más allá de eso. Y pues ustedes piensen, cómo es el cielo que observo día a día, ¿no? Y pregúntense si son de los suertudos, dado que pues el 80% de la población mundial no puede ver las estrellas. Esto debido a que pues la mayor parte de las personas que habitamos el planeta pues vivimos en las ciudades y fíjense que es un problema entonces que se repite en todas las ciudades, independientemente del continente. eh, en todas se desperdicia energía, se tiene energía además que se emite hacia lugares donde no se necesita, ¿no? Y bueno, ya quedan muy pocos lugares, como podemos ver aquí en el extremo derecho de esta imagen, con un cielo totalmente estrellado. Y bueno, aquí de inicio podríamos pensar que entonces las ciudades están peleadas con tener un cielo oscuro, y la verdad es que no. Eh, la cuestión aquí es que las malas prácticas de iluminación que inundan nuestros cielos con luz es verdaderamente el problema, ¿no? No tendríamos que apagar tampoco las luces de nuestras ciudades durante la noche, dado que pues un bien necesario tanto para la seguridad, pero también para cuestiones incluso económicas, culturales. Entonces, tampoco los que defendemos los cielos oscuros decimos que todo se tiene que quedar oscuro, ¿no? Sino utilizar esa luz de una manera responsable, eficiente y sostenible. Más adelante les diré qué significa tener una iluminación sostenible. Entonces, hablemos de la importancia de la noche, no solamente desde el punto de vista antrópico para los humanos, sino también como para el resto de los seres vivos, de las especies con las que convivimos día a día en el planeta. Y es que, bueno, ustedes tal vez se imaginen que hace mucho tiempo, hace millones de años, la noche no duraba lo mismo que dura hoy en día. Eh, el día duraba mucho más, incluso hasta 18 horas, y entonces pues había un periodo muy pequeño de noche con respecto al día. Esto es por la rotación de la Tierra, por supuesto, pero vemos aquí un fenómeno muy interesante. Si pudiéramos trazar aquí una, una línea imaginaria, aquí ustedes podrían ver que hay una tendencia a que las especies que emergieron
después, digamos, más recientemente, en tiempos geológicos, pues se han adaptado más a la noche, dado que progresivamente durante la existencia de nuestro planeta, la noche ha ido durando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, hace 400 millones de años, que es cuando emergieron los peces, pues no había demasiada, la noche no duraba demasiado tiempo, ¿no? Entonces, estas especies, como los peces, que fueron los primeros organismos más complejos que emergieron, pues no tenían una actividad nocturna tan importante. La mayor parte de su actividad sucede durante el día. Y vemos como aquí, conforme se van emergiendo estos especies, pues alcanzan un nivel de nocturnidad más alto, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos que emergieron hace apenas 50 millones de años, tienen un porcentaje de nocturnalidad muy alto, casi el 100%. Esto significa que sus actividades las realizan sobre todo durante la noche, ¿no? Entonces, también ubiquémonos aquí, ¿dónde estamos nosotros? Estamos entre, son los mamíferos, primates, emergimos igual un poco al mismo tiempo que los murciélagos y también tenemos un porcentaje importante de nocturnalidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la mayoría de las especies que hoy habitan en la Tierra tienen un porcentaje o necesitan de la noche para realizar actividades diferentes de dormir, ¿no? Puede ser caza, puede ser búsqueda de pareja para aparearse, puede ser también para otras actividades de comunicación con sus vecinos. Entonces, la noche se ha vuelto un espacio muy importante, no solamente para los humanos, sino también para las especies con las que compartimos el planeta. Entonces, aquí, bueno, muchas especies han sido afectadas o pueden ser afectadas por la luz en exceso durante la noche. Aquí me gustaría mostrarles como los ejemplos más clásicos. Uno de ellos son las tortugas marinas. ¿Qué pasa? Ustedes saben que muchas especies de tortugas marinas ponen sus huevos en la playa, en la costa, entonces las entierran en la arena y muchas veces estas tortugas bebé pues nacen o eclosionan del huevo durante la noche y entonces, como no tienen el apoyo de, de su mamá, entonces tienen otros mecanismos para orientarse y caminar hacia el mar, hacia su hábitat. Y entonces se encontró por este estudio, Gastón en 2014, que justo utilizan la luz de las estrellas y de la luna reflejadas en la superficie del mar. Y entonces ahí saben que el mar está hacia ese lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si del otro lado tienen un complejo de grandes hoteles, como lo podemos ver aquí, pues hay muchas luces y entonces pues se confunden, ¿no? No saben si tienen que ir hacia la luz que está en el océano o si tienen que ir hacia la luz que está del otro lado de la costa. Entonces aquí vemos, hicieron un experimento de cuando tenían las luces apagadas, las tortugas iban hacia esta dirección, hacia el este, pero cuando las prendían, iban hacia el otro lado, es decir, hacia el otro lado de la costa donde estaban los hoteles. Entonces, esto quiere decir que estas especies marinas son muy susceptibles a la iluminación artificial nocturna. Otro ejemplo de especies que tienen orientación basada en los astros, en las estrellas, son estos, los famosos escarabajos peloteros. Y entonces aquí podemos ver un mapa de sus caminos durante una noche estrellada. Y aquí podemos ver sus caminos durante una noche en una ciudad donde hay una gran cantidad de luz artificial. Entonces vemos que durante la noche, pues tienen algunas rutas bien definidas, una por aquí, otra por acá, es decir, son más precisas estas rutas, ¿no?
¿Qué pasa cuando el ambiente está inundado de esta luz artificial? Sus rutas se vuelven erráticas, no siguen una tendencia, digamos, como esta, sino que se dan la vuelta, regresan, se pierden aquí, es decir, no hay unas rutas definidas, ¿no? Entonces, estos insectos, como muchos otros, también son, digamos, se orientan a través de la luz natural de las estrellas durante la noche. Otras especies, otro grupo de animales que son muy afectados por la iluminación artificial nocturna en exceso son las aves. Como saben, existen una gran cantidad de especies que migran continentalmente o intercontinentalmente. Y entonces lo que pasa es que cuando hay mucha luz, estas aves también se desorientan porque también siguen la ruta de los astros, de las estrellas, y cuando ya no las pueden ver por el exceso de la luz, empiezan a dar, empiezan a volar en círculos y entonces pues, terminan cansándose y caen a las calles, ¿no? Donde pues se vuelven susceptibles a pues, ser depredadas o pueden morir incluso de cansancio. Estos solamente son los ejemplos de los más clásicos, pero se han encontrado afectaciones en diversos grupos de animales, también de plantas, en el sentido de que se ha encontrado que al tener mucha iluminación durante la noche, pues cambian el ciclo de fotosíntesis de las plantas. Entonces, todas las especies son afectadas, ¿no? Incluyendo a los humanos. En los humanos también se ha encontrado que esta luz puede producir algunos efectos, tanto a corto plazo, como puede ser afectación en la vista, o también alteración en los ciclos naturales de día y noche, que son llamados ciclos circadianos, que regulan la producción de ciertas hormonas como la melatonina. Eh, entonces, al tener esa luz en exceso durante la noche, no se pueden producir estas hormonas y entonces tiene un efecto en nosotros, en tanto en nuestro estado de ánimo, pero también en esta hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Nos puede alterar en ese sentido. Pero también a largo plazo se ha encontrado que esta luz es uno de los factores asociados a estas enfermedades, que son multifactores, como el cáncer, y entonces se suma también a la afectación en la salud humana este exceso de luz artificial. Y bueno, una de las cosas que también ha afectado esta luz en exceso, pues son cambios culturales. Y ahorita ya hablamos un poco de la parte biológica, pero también los cambios culturales en los grupos humanos eh, ha hecho un cambio total, ¿no? Me gustaría hablarles para esto de un ejemplo de aquí de la Ciudad de México. Ustedes tal vez han escuchado hablar de una alcaldía muy famosa que se llama Iztapalapa. Entonces, durante la época prehispánica, en Iztapalapa, se celebraba una ceremonia muy importante en Mesoamérica, no solamente a nivel local, para los mexicas o aztecas que habitaban esta zona del hoy México, sino en general de Mesoamérica, dado que se celebraba en la punta del cerro que se llama, bueno, hoy se le conoce el Cerro de la Estrella, se celebraba una ceremonia llamada el Fuego Nuevo. Aquí ustedes pueden ver una representación por Enrique Ortiz, muy bonita. A mí me gusta mucho esta representación porque muestra cómo pudo haber sido esta celebración. Entonces, ¿qué pasaba? Que en toda la ciudad de Tenochtitlan, pero también en los señoríos aledaños de otras partes de Mesoamérica, se apagaban las luces porque se decía que estaba llegando el universo a una especie de cambio, ¿no? Esta festividad se hacía cada 52 años, cuando se decía que el universo pues estaba renovándose. Entonces lo que hacían es que apagaban todas las luces, bueno, las luces me refiero a todas las
hogueras, las fogatas, las antorchas que iluminaban las calles y las plazas y las construcciones importantes. Y entonces en la cima de este cerro se prendía una gran fogata. Pero bueno, ustedes se preguntarán en qué momento de cada estos 52 años se prendía esta fogata. Para saberlo, los sacerdotes se fijaban en el firmamento, específicamente en esta constelación, que se le llamaba, bueno, ya ustedes saben que las constelaciones cambian en las culturas, cada cultura le encuentra una forma diferente a este grupo de estrellas que son las constelaciones, y entonces ellos se fijaban en esta constelación que le llamaban Mamaiguastli. Mamaiguastli hace referencia, ustedes pueden aquí ver una base y aquí como una especie de palito, y aquí hay una representación de que es cómo se prende el fuego, ¿no? Tienes una base de madera y un palito de madera, le empiezas a frotar y entonces de ahí nace el fuego, ¿no? Cuando esta constelación la veían en el cenit, es decir, sobre sus cabezas, sabían que era el momento del encendido del fuego nuevo, y si lograban encender el fuego nuevo, significaba que el universo iba a renovarse e iba a durar otros 52 años. Entonces, si se dan cuenta, es una ceremonia, eh, era una ceremonia fundamental, muy importante, porque significaba pues la subsistencia de todo lo conocido por otro ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que estos sacerdotes tomaban el fuego de esta hoguera, de esta gran hoguera que prendían sobre el Cerro de la Estrella, y lo llevaban a todos los rincones de la ciudad y de los señoríos. Era algo verdaderamente masivo y que justo muestra cómo esta relación entre la iluminación y el firmamento tenía un aspecto cultural totalmente diferente al que hoy en día tenemos, ¿no? Hoy nosotros relacionamos la iluminación con cuestión de seguridad o incluso estética, pero en este entonces se tenía un sentido ritual muy profundo. Y ahora vemos, me gustaría hacer esta comparativa para que ustedes puedan ver el nivel, este cambio tan profundo que ha habido. Entonces, algo que se vio así, aquí vemos el lago, uno de los lagos de este sistema de lagos en el que estaba la Cuenca de México, la ciudad de Tenochtitlán, pues vemos cómo ha cambiado a esto hoy en día. Esta es una visión, una toma, también desde el Cerro de la Estrella, y ahora vemos que en vez del lago, pues ya no hay nada de eso más que pues toda la ciudad, ¿no? Y en vez del fuego, que solamente era un elemento sagrado que tenía un aspecto ritual, pues hoy vemos que la luz inunda toda la ciudad y tenemos este resplandor naranjoso, amarilloso, que es lo que nosotros hoy en día llamamos contaminación lumínica, que es este exceso de luz, que no solamente es un exceso de luz, sino que se vuelve contaminante, es decir, afecta tanto nuestra visión de las estrellas, pero también en todas estas cuestiones biológicas de las que ya previamente les hablé. Obviamente también una cuestión de derroche energético, dado que, como les digo, 30% de esta iluminación que producimos se pierde, y también pues, las implicaciones que tiene con la crisis climática que estamos enfrentando actualmente. Sabemos que, al menos en México, la mayor parte de la energía eléctrica que sirve para estos sistemas de iluminación, pues se genera a través de la quema de combustibles fósiles que emiten el dióxido de carbono, el CO2, el principal gas de efecto invernadero que tiene, que ocasiona el cambio climático que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este problema tiene afectaciones multidimensionales, desde la cuestión energética, de cambio climático, de la biológica, la cultural, como aquí podemos ha habido un cambio en la mente totalmente eh, profundo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría mostrarles otro ejemplo de estos cambios culturales, también aquí en la Ciudad de México. Pues, perdón por traer solamente ejemplos de la Ciudad de México, son los que yo conozco, aunque crecí en Hidalgo, pues vivo aquí, pero me gustaría mostrárselos, tal vez les parezca interesante. Eh, Esta es la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México. Y durante la colonia
incluso, bueno, esta pintura es de 1855, se celebraba algo que se llamaba Noches Oficiales de Luna, que tenían el objetivo de ahorrar energía y pues de disfrutar una noche, digamos, sin luz para apreciar la luna en todo su esplendor. Esto solamente ocurría durante la luna llena, era un mandato por parte del gobierno de que las luces de las calles tenían que apagarse, todas se apagaban porque había suficiente luz por parte de la luna llena. Ustedes han visto seguramente cómo las noches se ven tan claras, tan iluminadas durante la luna llena. Entonces era una cuestión también social muy importante porque aquí vemos muchas personas salían como de fiestas, salían en las calles, compraban castañas, por ejemplo, aquí podemos ver que estaban comprando castañas, salían a socializar, pues a la luz de la luna. Entonces, incluso es algo, a mí me parece algo muy romántico y muy bonito, pero al hacer el contraste, este cambio cultural otra vez, pues tenemos un nuevo paradigma, ¿no? Que entre más iluminación haya, no importa el objetivo, pues es mejor, ¿no? No importa que se esté utilizando tantos recursos energéticos, tanto dinero para pagar las facturas de la iluminación, entre más iluminado está de todo, mejor, ¿no? Y aquí podemos ver esta foto, un contraste en que, bueno, aquí no se ve de inicio las estrellas porque es luna llena, pero aquí pues tampoco se puede ver ninguna estrella, pues la contaminación lumínica, este exceso de luz, vemos unos puntos muy brillantes. Me parece que estos grandes luces de aquí son las que se instalan durante la Navidad. Entonces, pues aquí nos damos cuenta otra vez, ¿no? De cómo ha cambiado nuestra mentalidad tanto hoy en día en el sentido de que idolatramos a la luz sin importar o sin ponernos a pensar en este balance de oscuridad que también necesitamos, ¿no? Y esto me recuerda a es una manifiesto de este japonés Junichiro Tanizaki, quien en 1933 pues escribió esto que se llama El elogio de la sombra, y él explica un poco por qué nosotros hoy en día estamos tan obsesionados con la luz. Y bueno, él menciona aquí textualmente, leo textualmente, en Occidente la belleza y la seguridad siempre ha estado ligada a la luz, lo brillante y lo blanco. Lo opaco y lo negro siempre ha tenido una connotación negativa. Y él establece una comparación justo entre Occidente y entre Oriente, específicamente Japón, de donde es él. Y entonces aquí podemos ver la diferencia en esa eliminación, ¿no? Mientras que en Japón la oscuridad tiene un sentido incluso estético, espiritual, muy profundo, como podemos ver aquí. Este juego de luz y sombra es muy importante para las construcciones tradicionales japonesas, pero también como para muchas comunidades. Es decir, aquí la cuestión de iluminación es un aspecto cultural ya dentro del chip, digamos, de las personas de acá, ¿no? Y lo comparamos contra cómo se ve una calle normal aquí en México, y pues vemos que hay postes cada tal vez 5 metros, 5 o 10 metros, postes de luz cada 5 o 10 metros. Tenemos una luz blanca, aquí lo menciona, ¿no? Lo brillante y lo blanco. Tenemos una luz blanca muy intensa que incluso llega a deslumbrar, ¿no? Más allá de mostrarte tu camino, cuando tú volteas te encandila, como dice, ¿no? Entonces vemos que esta obsesión que tenemos nosotros con la luz muy blanca, muy intensa, muchísima inundando, pues es una cuestión cultural que tenemos, digamos, muy profunda, y por eso es difícil para la mayoría de nosotros identificar que la luz es un problema. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar de la contaminación lumínica como un problema, o cuántos de nosotros consideramos a esto como una verdadera amenaza? Pues creo que muy pocos, porque realmente no hemos experimentado una consecuencia directa, ¿no? Sin embargo, como ya les comenté, existen muchas que nosotros no nos damos cuenta.
por ejemplo, el cambio climático, pues lo llevamos a experimentar, pero tal vez no, en muchos de nosotros no lo hemos asimilado que nos esté ya afectando y pues lo estamos generando a través de nuestras prácticas de iluminación, nuestra obsesión con la luz, ¿no? Bueno, este es un clásico, esta historia me gusta contarla mucho, tal vez algunos de ustedes ya la conozcan, perdón si la estoy repitiendo, pero me gusta mucho, y es para mostrar cómo estamos en las ciudades tan desconectados de de la oscuridad natural de nuestras noches. Por eso digo que estamos perdiendo la noche, ¿no? Sucede que en 1994 ocurrió un sismo en Los Ángeles, aquí podemos ver una foto de cómo se ve Los Ángeles durante la noche, una de las ciudades más iluminadas de todo el mundo. Y entonces, bueno, ocurre el sismo, ocurre al mismo tiempo un apagón, y entonces las personas, la gente sale de sus casas después de este sismo, y al no, bueno, no ven luz, no hay, todo está apagado, y entonces al voltear al cielo empiezan a ver unas luces muy extrañas y entonces hablan al observatorio de Griffith, que aquí podemos ver eh, en primer plano. Evidentemente hoy este observatorio ya no está en funcionamiento porque al estar inmerso dentro de la ciudad ya no ya no pueden observar las estrellas ahí, ¿no? Pero bueno, en ese momento hablan al observatorio y muy preocupados porque dicen que están viendo luces extrañas en el cielo, entonces muchos reportan una invasión alienígena porque parece el fin del mundo, ¿no? Primero un sismo muy fuerte, luego se apagan todas las luces de la ciudad y luego empiezan a ver luces brillantes en el cielo, entonces pues dicen, estamos en problemas, ¿no? Y pues ya cuando los astrónomos que trabajan en este observatorio salen a ver de qué se trata, de qué está hablando la gente, pues se dan cuenta de que eso que la gente estaba diciendo que eran naves extraterrestres, pues era la Vía Láctea, la oscuridad del cielo y su contraste con las estrellas en todo su esplendor, ¿no? Entonces, es evidente que, imagínense lo desconectado que estamos del cielo oscuro natural, dado que antes de pensar en la Vía Láctea, las personas pensaron en una invasión alienígena. Ahí este es como uno de los puntos más claros en que muestran esta desconexión que existe, ¿no? Y bueno, a ver si podemos hacer esta actividad, dado que no puedo ver los comentarios, tal vez Carlos me pueda ayudar. Esta actividad es para saber pues, cómo nosotros estamos afectando a la noche, cómo nuestras actividades pueden afectar a la noche. Entonces, me gustaría preguntarles cuál fue el último plan que hicieron durante la noche. Por ejemplo, el último plan que yo hice durante la noche fue salir con unos amigos a comer algo. Si ustedes pueden poner ahí en los comentarios qué hicieron durante la noche, pues estaría bien. Eh, y en lo que llegan tal vez algunas respuestas, pues Carlos, te pregunto cuál fue tu último plan que realizaste durante la noche. Claro que sí, Joshua. Pues antes vamos a retomar unos comentarios que nos dice Tomás Esteban, que se iban dando durante la plática, que Ok, nos dice, el cielo que observo en mi región regularmente es azul y muy estrellado. Él nos vale. dice que pues vive en la Sierra Alta, en la Huasteca del estado de Hidalgo. Entonces sí es como bastante despejado, ¿no? De ese lado. Después, Ceneotul dice, gracias por tan hermosa contextualización entre lo científico y lo ritual. Angélica María Cruz dice, gracias por compartir este tipo de información. Otro nos dice, bueno, y ya empiezan a llegar los comentarios. Yo te puedo decir que salí de paseo con mi mascota. Este fue el último plan, al parque, a pasear, así es. Ok, Y bueno, ya nos dicen, vi una película. Mi último plan fue salir a correr por la ciudad.
salir de viaje. Empaqué mis cosas porque hoy me cambié de casa donde rentar, nos dice Diana Sol Guzmán. Ok, ok. Bueno, si se dan cuenta, todas esas actividades que hemos realizado durante la noche, muchas gracias Carlos por los comentarios, eh, todas han necesitado de la iluminación de la energía eléctrica, ¿no? Entonces nos damos cuenta lo, que la electricidad nos ha permitido extender nuestras actividades incluso durante la noche. Si le preguntábamos a Séneca, este filósofo que les comentaba al principio, cuál fue su último plan durante la noche hace 2000 años, nos hubiera contestado, pues dormir, ¿no? Estas actividades que hoy en día realizamos son facilitadas por eh, este acceso tan inmediato que tenemos a la electricidad. Por ejemplo, salir a pasear con tu perro, pues eh, necesita de las luminarias para poder sentirse segura y caminar durante la noche. Ver una película, pues obviamente tenemos que estar conectados ahí a la corriente, viajar también, pues durante en las carreteras pues tenemos estos postes, es decir, todas estas actividades que realizamos durante la noche, em, al final demuestran mucho de nuestra cultura y mucho de cómo hoy en día nosotros estamos conectados o cómo muchos de nosotros tenemos este carácter citadino, ¿no? Muchos de nosotros ya, no, ya somos citadinos y de hecho se, se prevé que dentro de pocos años ya la mayoría, el 90 y tantos por ciento de las personas en el mundo vivamos en las ciudades. Entonces, todos vamos a tener ese tipo de actividades como las que ahorita comentamos. Y entonces, es tarea de todos, pues, tener estas prácticas responsables de iluminación y de uso de la energía para proteger la noche. Como les dije, no están peleadas estas actividades con la protección de la noche. Entonces, justo la Asociación Internacional del Cielo Oscuro eh, pues, plantea estos 5 principios que son útiles para unas prácticas de iluminación exterior responsable. Ahorita les mostraré unos ejemplos de cada uno, pero en principio, pues es que toda luz sea útil, que toda iluminación debe tener un claro propósito. Entonces, me permito un poco leer esta parte. Antes de instalar o reemplazar una luz, determinar si esta es realmente necesaria. Considerar cómo esta impactará la zona, incluyendo la vida salvaje y el medio ambiente. Muchas veces nosotros ponemos luces porque se ven bonitas, pero no nos podemos pensar en cómo podrían afectar esta cuestión de contaminación lumínica o incluso a nuestro recibo de la luz, ¿no? También que sea dirigida, eso es clave también. La luz debe ser dirigida solo donde se necesita, es decir, hacia los caminos, ¿no? Hacia donde nosotros ponemos la vista para orientarnos durante la noche, para caminar durante la noche. Ya les decía al principio, insisto, que al menos en las ciudades en México, 30% de la iluminación que se genera se escapa. Y esto es porque no tienen un gorrito, las luminarias, como aquí. Entonces se irradia hacia todas las direcciones y pues se pierde, no se ocupa. Niveles de iluminación bajos, aquí lo ejemplifiqué con esto, aquí tiene un nivel de iluminación bajo, el necesario, aquí no te vas a tropezar, no, ninguna de estas cuestiones, pero aquí tienes un nivel de iluminación bastante amplio, ¿no? Eh, Justo lo pueden ver porque los postes están tan cerca, porque la cantidad de luz es muchísima emitida por estas luces LED. Em, entonces, la recomendación es usar el nivel de iluminación más bajo requerido y también considerar cómo es la superficie que se va a iluminar, ya que algunas superficies pueden reflejar más luz hacia el cielo de la que se pretende,
Por ejemplo, si tenemos una superficie que es blanca, pues esa refleja mucho y entonces ahí necesitaríamos menos luz porque si pues enviamos la cantidad precisa de luz, lo blanco va a hacer que pues esté bien iluminado el espacio y no necesitamos tantísima como si fuera una superficie oscura que no refleja tanto la luz, ¿no? También el otro principio es que esta luz sea controlada. La luz debe ser usada solamente cuando es útil y ese es un problema que tenemos en México, que muchas luces, tanto de las casas, pero también de las autopistas, también los grandes espectaculares, los escaparates de las plazas comerciales, se quedan encendidas toda la noche. Y realmente no creo que necesitemos tener el anuncio de cómprate un nuevo carro prendido durante la madrugada donde nadie lo va a ver, ¿no? Eh, entonces, también hay una tecnología que me gusta mucho, que son estos llamados dimmers o controladores de luz, que bajan la potencia de la luz conforme se va haciendo pues más de noche, ¿no? Entonces es tener como la cantidad, controlar la cantidad precisa que necesitamos de acuerdo a qué hora de la noche es, ¿no? También los colores cálidos, preferir los colores cálidos sobre los blancos o los azules, porque se ha encontrado que los blancos y los azules se emiten de una manera más eficiente en la atmósfera. Es decir, cuando tú tienes una luz blanca, esta se puede rebotar con más facilidad y entonces generar este brillo, ¿no? Y ese también, este ejemplo también lo podemos ver acá. Aquí es una luz cálida, naranja, amarilla, eh, y entonces vemos que el resto del entorno se ve pues más oscuro. Y aquí vemos una luz blanca que es la que produce este resplandor, ¿no? Eh, También esta luz blanca se ha encontrado que tiene efectos sobre la salud, pues sí, de los humanos, pero también de las otras especies, ¿no? Entonces, preferir siempre, en la medida de lo posible, estos colores cálidos sobre los blancos. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos, bueno, es una realidad, una desventaja, que muchas de estas luces cálidas son menos eficientes que las luces blancas. Eso quiere decir que necesitan mayor cantidad de electricidad para producir luz, mientras que las blancas necesitan una menor cantidad de energía, de electricidad para producir la luz. Sin embargo, ¿qué pasa? Que con estos focos ahorradores, como pues, podemos producir mucha iluminación, entonces nos permitimos poner un montón, ¿no? Así como, bueno, pues este produce luz con poco gasto energético. Entonces empezamos a poner muchas, tanto en las casas, pero eso está ocurriendo, por ejemplo, a nivel Ciudad de México. Ya se está planeando poner estas luces LED para iluminar toda la ciudad de manera más eficiente. Sin embargo, se está cayendo como en una especie de paradoja, porque, bueno, estás poniendo luces más eficientes, pero estás poniendo más cantidad de luminarias y al final el consumo energético termina siendo el mismo, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las principales, bueno, son las principales cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para una iluminación exterior responsable nocturna. Y aquí me gustaría mostrar solamente unos pequeños ejemplos. Aquí hablo, esto es lo que me refiero cuando hablo de una iluminación útil, ¿no? En este lado tenemos estas luces, estas clásicas luces que a muchos nos gusta, porque no voy a mentir, se ve bonito, se ve agradable que estas luces de piso pues están como que iluminando y se ven estéticas y tal, ¿no? Sin embargo, no cumplen con ninguna, con ninguna función más que verse bonitas y entonces es un gasto de recurso energético y dinero pues muy amplio, ¿no? Por ejemplo, estas luces que llegamos a poner en el jardín, por ejemplo, esta que es muy brillante aquí, pues tampoco tiene una función, ¿no? Eh, y por ejemplo, estas que tenemos aquí, que emiten luz hacia abajo, pero también hacia arriba. Hacia abajo, pues tiene sentido, ¿no? Pero hacia arriba, pues, ¿qué estás eliminando? Nada.
Entonces, como contraparte, aquí vemos una buena práctica de iluminación y entonces vemos que solamente estas luces de las esquinas, las que están dirigidas hacia arriba, pues se eliminan y solamente tenemos una luz a la entrada de este edificio que gracias a su reflexión en el camino, pues nos permite ver sin problemas, ¿no? Por ejemplo, en esta especie de bodega o de cochera, podemos ver que esta luz sigue utilizándose porque da entrada hacia la cochera, sin embargo es de otro color y no tan intenso. Estos postes que vemos aquí se han cambiado y aquí hay un anuncio. El anuncio en vez de estar eliminado de abajo hacia arriba, pues es eliminado, digamos, internamente, ¿no? Entonces ya nos está escapando esa luz hacia arriba, contribuyendo a la contaminación lumínica. También aquí hablamos de lo que es la luz dirigida, ¿no? Que todos tienen esta cachuchita, esta gorrita que emite toda la luz hacia donde necesitamos. Y aquí vemos unas malas prácticas de iluminación en que este tipo de luces que no tienen sus cachuchitas, pues emiten luz hacia todos lados y entonces no están cumpliendo su cometido, que es enviarla hacia el suelo donde la necesitamos, ¿no? Este tipo de luminarias pues tampoco cumple con este requisito, ya que aquí tenemos un pequeño ángulo en donde la luz está yendo hacia arriba de todos modos, es decir, no está totalmente cubierta y dirigida hacia abajo. Niveles bajos de iluminación, ya les comenté un poco, aquí vemos que hay un exceso bárbaro de iluminación, tenemos todas estas luces hacia arriba, este anuncio iluminado, los postes, esta parte de aquí, esta señalética, es decir, hay mucha luz que más que orientarnos, hasta nos puede encandilar lo que les decía, ¿no? Es como, se te dificulta identificar los objetos que están entre las sombras, que las sombras creadas entre estas luces, y es mejor tener algo así, ¿no? Como en esta imagen de la derecha, en donde no te encandila, sino te muestra, puedes ver el contraste de cada uno de los objetos que te rodean. Y bueno, en conclusión, podemos salvar la noche a través de estas prácticas sostenibles, responsables de uso de la energía, y para mantener, conservar nuestros cielos estrellados, no necesitamos apagar las luces de nuestras casas, de las ciudades, no tenemos por qué dejar de ver películas, no tenemos por qué dejar de ir a conciertos, sin utilizar toda esta energía de una manera eficiente. Y justo uno de los ejemplos que me gusta mucho presentar para hablar de que no están enfrentados oscuridad y luz es esta pintura fíjense, de 1888 por Van Gogh. Ustedes saben la afición que este pintor tenía por los cielos estrellados. Entonces vemos justo que estos comensales que están disfrutando de su café eh, tienen una buena iluminación, cálida, eh, tienen la suficiente luz para poder verse, consumir sus alimentos, etcétera. Pero al mismo tiempo, en el fondo, podemos ver un cielo estrellado. Y bueno, esto no es producto de la imaginación de Van Gogh, sino es realmente una escena típica en las ciudades europeas durante esos años. Y a mí me fascina mucho el estudio científico que han realizado sobre esta pintura, al analizar o al encontrar que cada uno de estos puntos de cada una de estas estrellas, pues no fue colocada al azar por Van Gogh, como nosotros solemos dibujar un cielo estrellado, que solamente ponemos puntitos al azar, sino que se fijó exactamente en la posición que tenían las estrellas en ese momento, y los astrónomos que estudiaron esta pintura pudieron establecer la fecha y la hora de la noche exacta en la que Van Gogh se inspiró para hacer esta pintura, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco mucho por su atención y quedamos atentos a sus comentarios y preguntas, no solamente durante esta charla, sino de manera continua a través de este correo que les ofrezco. Y pues mil gracias de nuevo a todo el equipo de Citnova y a ti, Carlos, por moderar esta sesión. Al contrario, muchas gracias a ti, Joshua, por tanta información. Fíjate que es información que justamente pues, se queda grabada porque
aquí en el Sinova, justamente nos acordamos mucho de ti por un rompecabezas que tenemos aquí con esta imagen. que, Órale. este, que justamente pues nos acordamos de la plática que tuvimos la vez pasada. A quienes asistieron también podrán saber que Buenísimo. sí, sí, sí. Entonces, pues es muy, muy interesante, de verdad. Pues estas charlas tenemos ya varios comentarios. em, por ejemplo, Carol Ramírez nos dice, muy amena y agradable la charla. Muchas gracias por la divulgación de este tipo de temas. Dicen en redes sociales, bueno, sobre sus planes en la noche, nos seguían contando. Berenice manda saludos, Nancy Morales manda saludos. Ingrid Anel nos dice, muy interesante charla. Alan Hernández nos decía, mi último plan fue esperar a que se limpiara, aunque sea tantito el cielo, y ver alguna estrella. Irma Hernández nos dice, excelente charla, todos podemos colaborar a cuidar los cielos oscuros. Ingrid Anel nos dice, felicidades Joshua por tu trabajo preservando los cielos oscuros que no solo nos afectan a las personas, sino también a la fauna, como bien ya nos lo mencionabas. Tenemos una pregunta por aquí que a lo mejor no viene tanto con el fondo, sino con la forma. Pero pues aquí les damos lectura. Nos dice, ¿cómo define la UNAM qué proyectos salen para establecerse en otros estados y cómo fue que se eligió al estado de Hidalgo para ser parte de este proyecto? Ok, muchas gracias por los comentarios y por esta pregunta. Pues al menos en este proyecto que se está impulsando en Peña del Aire, en Huasca de Ocampo, la verdad es que es muy importante mencionar que nosotros como académicos o como miembros de de las universidades no definimos cuál va a ser el espacio eh, que se va a certificar, sino esta es una iniciativa por parte de la comunidad, en este caso el Ejido de San Sebastián, en donde estas personas, colegas también con los que trabajamos de la mano, se han dado cuenta de todo el valor que posee, pues todas las cuestiones naturales que los rodean, ¿no? Es muy importante este sitio porque originalmente, digamos, su primera designación internacional fue Reserva de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Mestitlán, que, bueno, ustedes saben que una reserva de la biosfera es rica en su biodiversidad. En este caso, pues tenemos una gran cantidad de cactáceas y también de estos, ya les mencionaba, los murciélagos. Y entonces, al estar trabajando ellos de manera continua con las autoridades de biodiversidad de la Reserva de la Biosfera y luego con el proyecto de Geoparque que se establece en 2017, bueno, que se reconoce, ya no es un proyecto, ya es un hecho, pues eh, se dan cuenta que no solamente es el patrimonio biológico, sino también se suma el geológico y el cultural, ¿no? Entonces se dan cuenta que cada uno de esos aspectos que los rodea es importante y tiene que conservarse, ¿no? Y entonces los ejidatarios se dan cuenta que que sus cielos estrellados son muy excepcionales dentro de la región. De hecho, dentro del territorio del geoparque, que abarca 9 municipios del estado de Hidalgo, incluyendo Pachuca, este rincón es uno de los más oscuros y entonces se dan cuenta de, claro, tenemos este privilegio de tener los últimos cielos oscuros de la región. Entonces, ahí nace el proyecto, ¿no? Dándose cuenta de la importancia que tienen como todas estas cuestiones que los rodean, ¿no? Entonces, así nace el proyecto. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, teníamos también otros planes que nos compartían. Alan Hernández nos decía, mi último plan fue esperar a que se limpiara un poco el cielo y ver alguna estrella. También nos dicen Tomás, que vio el eclipse lunar, que tuvimos hace poquito. Angélica, contemplar las estrellas. Sobre tu plática nos iban diciendo, he visto puestos de tacos que tienen unos focos LED muy grandes, muy brillantes y en exceso. Ni se puede comer a gusto de tanta luz que utilizan, ¿no? Entonces es como Cierto, precisamente esta cierto. parte que nos decías. Kelly nos dice,
Muchas gracias por este contenido. Bueno, ya lo habíamos leído. Tenemos una pregunta de Enrique Sáenz que nos dice, muy buena tarde, gracias por la exposición tan constructiva. ¿Consideras que son sostenibles las prácticas de iluminación actuales? La respuesta corta, no. Al menos en la Ciudad de México, bueno, en las grandes ciudades, incluyendo, por ejemplo, Pachuca, dado que estamos ahorita en un espacio hidalguense, pues no digamos, el análisis de, al menos satelital, nos muestra que mucha de esta luz es emitida hacia el espacio. Entonces, mientras nosotros sigamos viendo mucha de esta luz desde el espacio, significa que que no se está usando de una manera sostenible, correcta, ¿no? Sin embargo, ya hay un avance muy importante, que es que tenemos la llamada, bueno, está empezando a tomar forma la llamada Ley del Cielo, que es una reforma a, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde se adicionan este problema, se menciona el problema de contaminación lumínica, y justo ahora algunos colegas, por ejemplo, una colega muy cercana se llama Oriana Romero, ella está trabajando en la norma oficial mexicana con la Semarnat, con la Secretaría de Energía, para justo establecer cuáles son esos límites permisibles de la iluminación que en el mediano largo plazo nos encaminarían a tener estas prácticas sostenibles de iluminación, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel federal, dado que es una ley de carácter nacional. Gracias, Joshua, por compartirnos esta respuesta. Juan Segura nos dice en dónde podemos ver la grabación de esta plática. Bueno, recuerden que lo pueden ver las veces que ustedes quieran. También ayúdenos a compartir pues con toda su familia, con todos sus amigos. La pueden ver en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo, Citnova Hidalgo en YouTube, y asimismo se queda aquí en la plataforma de Facebook para que nos ayuden a compartir y nos ayuden a divulgar todos estos temas tan importantes. Angélica María nos dice, ¿considera útil el cambio de horario que se realiza en el país? Eh, Justo esa es una de las cuestiones que también me estaba preguntando cuando hice mi tesis, dado que esa es como una de creo que ha sido de las primeras estrategias para ahorrar energía que se han puesto en marcha. Sin embargo, hoy en día yo considero que ya está rebasada esa estrategia, dado que a nosotros ya no nos importa mucho qué cantidad de luz tenemos fuera, digamos, de manera natural, y utilizamos la energía basados en otras necesidades, ya no, digamos, ya no en un ciclo natural circadiano. Entonces, yo considero que ya no es útil ese tipo de estrategias. Muchas gracias. Sanjoy Cruz nos dice, excelente conferencia y un tema muy interesante. AJ Zamora nos dice, buen día, ¿nos podrías explicar la paradoja de Olbers? No la conozco. Tal vez es que hice mención a una paradoja, que es la paradoja de Jevons, y esa dice que cuando tú empiezas a tener como una eficiencia energética muy alta en tus sistemas de iluminación, es cuando empiezas a instalar más luces porque tienes esta eficiencia y al final terminas consumiendo la misma cantidad de energía. Esa es la paradoja de Jevons. Pero esa que mencionas, la verdad no la conozco. Perfecto, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido y acompañando. Joshua, pues nos puedes repetir algún medio de contacto o las redes sociales, pues de Cielos Oscuros con Marca Minera. No sé si nos puedas compartir un poquito las redes. Sí, claro. Bueno, ya ahorita les compartí mi correo, solamente que es muy largo y creo que es más fácil que nos puedan encontrar en las redes del Geoparque Comarca Minera. En Facebook es donde estamos más activos. Entonces es Geoparque Comarca Minera, UNESCO. Ahí nos pueden encontrar. Y claro, también creo que a través de las redes de Citnova, dado que ya que son miembros aliados y que ya también ustedes son unos expertos en este tema, pues creo que ahí también podemos tener como ese acercamiento, ¿no? Les invito a hacer tus preguntas también a través de las plataformas de Citnova. Claro que sí, con toda la confianza pueden hacerlo a través de las redes de Citnova
nosotros le haremos llegar todos sus comentarios y dudas al maestro Joshua. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Ha sido muy satisfactorio, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias Carlos y a todo el equipo de Citnova. Y bueno, un anuncio muy rápido, en agosto vamos a tener unos talleres de astroturismo justo en Peña del Aire. Estén atentos a las redes de Parque Comarca Minera y Citnova, donde estaremos dando algunos detalles para que nos puedan acompañar. Y muchas gracias a todos por su atención, sus comentarios. Es realmente para mí muy satisfactorio compartir con ustedes y también aprender de todos ustedes. Y que pasen buena tarde. Así es, buena tarde. Recuerden que el próximo miércoles tenemos otra cita en este espacio Sinova Talks con la maestra María Cristina Cárdenas Peralta, quien es economista y especialista en EdTech, fundadora de 3C Innovation y presidenta del patronato Centro Casa de María. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Que tengan linda tarde. Hasta luego.